San Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 11. Dice así: al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo hasta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete, y va; a otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Quiero hacer un paréntesis, porque me llama tanto la atención que dice que no encontraba en nadie. Y los mismos apóstoles que andaban con él. Y Jesús dijo la verdad: no había encontrado en nadie. ¿Quieren tener ustedes una fe grande? La fe desata el poder de Dios, el poder de sanación, de milagros, se libera a través de la fe. Por eso me llama mucho la atención que no he encontrado una fe. Sí había fe, pero tan grande, no. Y termino con esta cita, verso 13. Y dijo Jesús al centurión, primero le dio un discurso a los que estaban por ahí, y luego volvió la mirada al centurión y le dice: anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Palabra de Dios. ¿Cuántos ya conocían este pasaje o parte de este pasaje? A ver, levanten la mano grandota. De aquí, de este pasaje, se inspira la liturgia. Antes de la comunión, nosotros decimos Señor, cuando el sacerdote nos muestra Jesucristo ya consagrado en el pan y en el vino. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Y decimos nosotros: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo me acuerdo cuando empecé a ir a misa hace años, y decíamos: una palabra tuya bastará para sanar mi alma. ¿Se acuerdan? ¿Alguien le tocó eso? Y después la iglesia nos fue instruyendo. Pero cuando ya dice para sanarme, no incluye solamente el alma. Fíjense, porque Jesús Cristo vino a sanar solamente el alma. ¿No? La sanación o la salvación que Jesús nos da es integral. Y el ser humano, dice San Pablo en Tesalonicenses 5:23, dice que somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces la salvación es integral, tan así que si el cuerpo muere, va a resucitar. ¿Sí? Vamos a resucitar. Entonces, salvación del alma se refiere más a las facultades mentales, a las emociones, al espíritu, lo profundo, es el espíritu que está herido por el pecado, y el cuerpo. Y aquí, esta sanación fue una sanación física, ¿verdad? Que Jesús obró en este siervo del centurión, o ese capitán romano que estaba a punto ya de morir. Antes de entrar a esto, quiero dejar claro que la sanación del Señor se da de muchas formas, no solamente como lo voy a explicar hoy, porque para muchos tal vez lo que voy a explicar hoy va a ser algo nuevo, pero sabemos cómo el Señor sana de muchas maneras. Y una manera muy maravillosa de sanación precisamente es la Eucaristía. Cuando tú te acercas a la Eucaristía con esa sed de Señor, ayúdame, Señor, sáname, recibes el cuerpo de Cristo
del sanador, del salvador, y el Señor te sana. Decía el beato, o siervo de Dios, más bien todavía es siervo de Dios, todavía no es beato, Emiliano Tardif, con grandes dones de sanación, pero tenía unos dones sorprendentes, y él no podía orar por toda la gente porque la gente quería que orara por él y que lo tocara, ¿verdad? Porque también el Señor sana cuando imponen las manos, ¿verdad? Porque eso viene en San Marcos capítulo 16, versículo 15, y los que creen, dice, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Bueno, entonces decía el Padre, dice, vayan al Santísimo, crean realmente, ahí está Jesús vivo, y pídanles la sanación. Y cuenta él que ha habido de muchos testimonios de personas que se sanaron por estar ante el Santísimo, ir al Santísimo. Hace tiempo escuché algunas historias de hermanos que tenían con el Padre Pedro Cristo, le decían, ore por nosotros, Padre, antes de orar por usted, ¿va a misa? ¿No va a misa? ¿Sabe qué? Le ponían una especie de, como un recetario, una receta. Va a ir a misa todos los días, va a hacer eso todos los días. Y muchas veces la gente empieza a ir a misa todos los días, empieza a leer la palabra todos los días, y ya no necesitó que le hicieran la oración, el Señor lo sanó, el Señor lo liberó, ¿me entienden? Entonces, tiene muchas formas de sanar. Entonces, esta es una otra forma. Vamos a encontrar aquí como tres claves para alcanzar esta fe del centurión. Vamos a ponernos en el lugar del centurión y vamos a pensar esto. Yo quiero tener la fe del centurión. Primero, ¿qué hizo él? Acercarse a Jesús en oración. Buscar a Jesús. Tú tienes necesidad de sanación física, emocional, de liberación, e inclusive sanación financiera. Cualquier situación que estés, el primer paso es busca a Jesús. Búscalo. Ok. Muy sencillo es buscarlo en oración. Simplemente, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, yo te escucharé. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente clama a Él, ora a Él, en la mañana, en la tarde, en la noche, donde tú te encuentres, como te encuentres, con tus palabras, como tú puedas. Búscalo. Segundo, humildad. Humildad. Reconocer nuestra condición humana. Él, siendo un hombre muy poderoso, muy rico, era un delegado de Roma, era un centurión o un capitán romano, tuvo la humildad de ir y pedirle a Jesús, de acercarse a Él. Y luego también en sus palabras, Señor, no soy digno. Reconoció su condición, su debilidad. ¿Cuántos dignos hay aquí? No somos dignos. Por eso lo decimos en la misa antes. Señor, no soy digno. ¿Me entiendes? No soy digno. Y si le rebuscas, dices, no, vas a decir como San Pablo, soy el más grande de los pecadores. ¿Hay algún pecador aquí? Yo soy más grande que el más grande pecador. San Pablo siempre levantaba la mano. Decía, yo soy más pecador que todos. Entonces, esa segunda cualidad. Y tercero, certeza en el poder de la palabra de Jesús. Su fe. Certeza en el poder de la palabra de Jesús. En la autoridad que Jesús tenía para sanar. Él tenía esa certeza. ¿Qué dice Hebreos 11:1? ¿Qué es la fe? La fe es tener la certeza de la realidad, de las cosas que no se ven. Tener la convicción de que Dios te va a responder, aunque tú no lo veas, no lo sientas. Es tener la seguridad.
pueden leerlo ahí en Hebreos 11:1. Tener esa certeza en el poder de la palabra de Jesús. En otras palabras, él sabía que Jesús podía sanar a la persona sin necesidad de estar ahí presente. Porque él le explicó, le dijo, pues si yo soy un subalterno también, yo tengo, ¿quién me respalda a mí? ¿Quién respaldaba a ese soldado romano, a este capitán? ¿Quién lo respaldaba? Todo un imperio. Y cuando él decía, pues ahora todos se van a vestir de rojo, ¿qué creen que hacían los soldados? Pues se tenían que vestir de rojo, porque no hay cómo les iba. Y él tenía que estar revisando cada lugar donde estaban los soldados, aunque se emitiera la orden, iba y todos se tenían que vestir. Aunque él no estuviera presente, se iban a vestir de rojo. Él sabía, porque su palabra tenía autoridad. No tenía que estar presente. Entonces él sabía esto, que esto tiene una aplicación espiritual. Hermanos, estamos llegando al centro de esto. La palabra de Dios es la palabra que sale de la boca de Dios, de la boca del Padre, de la boca de Jesús, del Espíritu Santo. Tiene esa autoridad para sanar, para liberar, porque le dice, una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Una palabra de sanación, una palabra de liberación, una palabra tuya bastará. Oiga, ¿cuántas palabras hay aquí? Miles. Pero fíjense, pero hay palabras de todo tipo, para corregirte, para orientarte, pero hay palabras para sanarte. Entonces yo me di la tarea de empezar a meditar y a buscar todas las palabras de la Biblia que nos llevaran a la sanación. ¿Me explico? Esas palabras son promesas, porque las palabras que Dios ha dicho nunca caducan, hermanos, nunca caducan. Pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Eso dijo Jesús. Pasarán los tiempos, los siglos, pero mis palabras no pasarán, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra es viva y eficaz. Eso lo pueden leer en Hebreos 4:12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Poderosa es la palabra de Dios. Entonces, es lo que estamos y vamos a descubrir. Jesús alabó la fe de este hombre. ¿Cuál fe alabó Jesús? La fe de creer que su palabra tiene poder. Hoy Jesús te invita a crecer en esa fe, la fe del centurión. Que creas en el poder sanador que existe cuando Él emite una palabra sanadora. Y hay muchísimas palabras sanadoras. Yo seleccioné 50, pero ahorita no les voy a hablar de las 50 porque si no, no acabaríamos. Pero la semana que entra les voy a hablar de otras y otras y otras. ¿Cuál fue entonces la palabra sanadora que emitió Jesús a ese centurión y que sanó a su siervo? Que se haga tal como has creído. Esa fue la palabra. Así. Que se haga tal como has creído. Si Jesús ahorita nos hablara y te dijera que se haga tal como has creído, ¿qué alcanzarías? ¿Qué tendrías? ¿Qué es lo que has creído? Yo te voy a decir qué es lo que has creído.
Lo que hablas todos los días, eso es lo que has creído. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Por eso es muy importante lo que hablamos, lo que tú hablas. ¿Cómo te va? ¿Hay más o menos? ¿Menos? ¿Esa es tu fe? ¿Más o menos? ¿Cómo va tu negocio? O sea, la llevo poco a poquito. ¿Poco? A ver, ¿de qué habla poco? De carencia. ¿Poco? Pobreza. ¿Cómo está tu salud? Poco, poquito. Es decir, las cosas que hablamos es que no, con ese proyecto no puedo. ¿Cuándo vas a poder? No puedo. Estás confesando una fe negativa. Entonces, Jesús alabó esta fe, que se haga tal como has creído. Les voy a decir algunas palabras que Jesús pudo haber dicho. Jesús le dice al centurión, ¿creíste que yo podía sanarlo? Así será. Otra forma, ¿creíste que con solo yo autorizar su sanación, tu siervo se sanaría? Así será. ¿Creíste que con solo yo decirlo se sanaría? Así será. Y se fijan cómo aquí entra la palabra. Jesús dice la palabra para sanarlo. ¿Se acuerdan que cuando aquella persona le decía, Señor, si quieres puedes curarme? ¿Y qué le dijo Jesús? Dijo, quiero. Emitió la palabra. En los apóstoles también. El primer milagro que le realizaron los apóstoles, ¿alguien se acuerda cuál fue? Le pasó con dos apóstoles. ¿Quiénes son? Pedro y Juan. Iban a la oración al templo y se encontraron a un paralítico de nacimiento. Ahí está el paralítico. ¿Y qué hacía este paralítico? Pues no podía trabajar, pedir limosna. ¿Y qué le dijo? Le pusieron además, hicieron una oración. Podían imponerle las manos y hacer una oración en silencio, el Señor podía haberlo sanado, ¿verdad? Mas sin embargo, emitieron una palabra. ¿Qué le dijeron? Oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy. Y soltaron la palabra en el nombre de Jesucristo, levántate, párate y anda. Y al oír esto, se levantó y empezó a caminar. Y no solamente caminó, empezó a brincar, a danzar. Quedó sano. Ese fue el primer milagro de los apóstoles. Entonces Jesús también, para exorcizar, tenía que decir algo. ¿Qué decía? Fuera Satanás, ¿verdad? Fuera. Y expulsaba a los demonios. El Evangelio de hoy, ¿qué dice el Evangelio de hoy? La elección de los 12 apóstoles, y Jesús les dijo a los apóstoles, vayan y sanen a los enfermos, expulsen a los demonios y resucitan a los muertos. ¿Qué tal? Y resucitan a los muertos. ¿Y Jesús resucitó muertos? A la niña que tenía 12 años y que murió, ¿cómo la resucitó? ¿Qué le dijo? A ver, hablen en arameo y díganmelo. Talita cum, ¿verdad? Lo dijo, le dijo Talita cum. A Lázaro, Lázaro, sal. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿van viendo la importancia de decir la palabra de Dios? Salmo 107, verso 20. Fíjense lo que dice. Su palabra envió para sanarlos.
estaban los israelitas cruzando el desierto. Llegaron enfermedades a ellos, llegaron calamidades, los picaron las víboras, les pasó muchas cosas. Y dice el texto que clamaron a Yahvé en su apuro, y el Señor envió su palabra y los sanó. Ahí está. Entonces, la palabra de Dios tiene poder para sanar, hermanos, para liberar, para exorcizar, para restaurar, para enseñar, para guiar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Convencerte que has cometido una falta, un pecado, para corregir. Y esto no lo digo yo, viene en 2 Timoteo 3:16. Ahí dice que estas cualidades que les digo las hace la palabra de Dios. Y de San Pablo le dijo a Timoteo, qué bueno que desde niño conoces la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para todo esto. Fíjense. Ahora vamos a leer Proverbios 4:20-22. Después de los Salmos viene Proverbios. Dice, hijo mío, a ver, levanten la mano los hijos de Dios. Atiende mis palabras. Presta oído a mis razones. Y luego fíjense, no las pierdas de vista. Cada cuando le damos una mirada a la palabra de Dios. No le doy mirada. Toda la riqueza que hay aquí de sanación, vayamos a llegar al cielo, y después de tantas penurias y tantas cosas, y allí va a haber unas cajas, así un montón de cajas, con el nombre de cada uno de nosotros. Y va a estar ahí una caja, va a decir Claudia. Y esa caja, ¿y qué hay en esa caja? Dice, todas las promesas que yo tenía para ti y que no aprovechaste, se guardaron, ahí se quedaron. Fíjense, porque aquí viene el secreto. Pues son vida para quienes las encuentran y salud, repita conmigo la palabra, y salud para todo su cuerpo. ¿Ven? Aquí está. Entonces, estas palabras son vida para quienes las encuentran. Entonces, para encontrar algo, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Buscarlo, buscarlas. Yo por eso, cuando me puse a escribir este libro, puse a buscar todo eso. Cada que me encontraba algo me emocionaba, hermano. Me emocionaba y, ¡ay, qué belleza! ¡Qué riqueza! Y apúntale. Y, no, pues me pasé de 50 y dije, no, ya son muchas porque nunca voy a acabar. Nomás le voy a poner 50. Pensaba nada más 30, porque dije una para cada, los 30 días del mes. Y pues le repetí que no, son muy poquitas. Y entonces pensé, no, pero es que hay tantas para la sanación física, la sanación emocional, la sanación espiritual, la sanación familiar. Pues voy a buscar 10 para sanación física, 10 para sanación emocional, 10 para sanación espiritual, 10 para sanación familiar y 10 para tiempos, pero bien difíciles. Mejor 50. Y ahí le paro. Pero se emociona uno cuando empiezas a descubrir el poder, la riqueza de la palabra de Dios. Cuando tú tomas la palabra de Dios con el sentido que es, encuentras una gran riqueza. Entonces, son vida para quienes las encuentran. Hermano, pues la tarea es buscarlas. Entonces, pregunto, ¿te gustaría que Dios enviara su palabra a tu vida o a tu familia para sanarte? Todos van a decir que sí, ¿verdad? Respuesta, pues ya la envió y están guardadas en este libro, ¿sí? ¿Cómo ven? Están guardadas en este libro. Solo hay que descubrirlas.
y son vida para quien las recibe. La Virgen María recibió también una palabra. Y vino la palabra de Dios a la Virgen María a través de quién? Del arcángel. Bueno, pues no es suficiente que las encuentres, hermano. Ay, ya me la pusieron más difícil. No es suficiente que las descubras y las encuentres. Tienes que recibirlas y hacerla tuya y confesarla. A ver, ahí tenemos el ejemplo de María. ¿Qué dijo María? Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu voluntad. Lo que tú deseas. Y la palabra de Dios es el deseo, es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, repito, no basta conocerlas, tienes que hacerlas tuyas mediante la oración y la confesión de fe. Hacerlas mías mediante la oración es algo que regularmente hacemos cuando pedimos a Dios. Señor, ayúdame, Señor, sáname. Hacerlas mías mediante la confesión de fe es hacer lo que hizo el centurión, hablar la fe. ¿Qué fueron las palabras que dijo el centurión? Una palabra tuya bastará para sanar. Habló la fe. ¿Cómo descubrió Jesús la fe del centurión? Por lo que dijo. Por eso, cuando el centurión dijo eso, Jesús se admiró y dijo eso y se admiró. Dijo, no he encontrado en Israel una fe tan grande. Por lo que dijo. ¿Cómo va a descubrir Dios la fe en ti? Por lo que dices. Pero qué mejor decir la palabra de Dios. Dice el apóstol San Pedro que cuando bendigamos conforme a la palabra de Dios. No es suficiente que yo invente unas palabritas a que yo repita la palabra de Dios, lo que ya está escrito. Entonces, tu hablar, tus palabras reflejan tu fe. Lucas 6:45, ya lo había dicho hace rato, dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que decimos. Una palabra, es decir, de la abundancia del corazón, habla la boca. De la abundancia de la mente, es otra forma de decirlo, habla la boca. Por eso San Pablo en Romanos 12:1 dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo sabemos cómo es nuestra manera de pensar? Pues por todo lo que hablamos es lo que estamos pensando. Entonces, ¿cómo es tu pensamiento? Por ejemplo, en la cuestión financiera, ¿cómo es tu pensamiento? Todo lo que hablas. ¿Cómo decimos? Hablamos. No, ya no puedo con esto. ¿Sabes qué? Ya no vas a poder. Decimos, no puedo, no alcanzo, no tengo, necesito trabajo. ¿Alguien ha dicho necesito trabajo? ¿Qué dice necesito? Pues que tengo necesidad. ¿Qué tengo que decir en vez de necesito trabajo? Quiero trabajo, porque habla de una decisión. Ahí la llevo poco a poco, en vez de decir paso a paso, porque el paso significa avanzar. Voy a tratar. Entonces, muchos pasan la vida tratando de ahorrar, de cambiar, de empezar, de terminar. Y el mundo está lleno de tratadistas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que decir?
En el nombre del Señor lo voy a hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, Joel capítulo 4, versículo 10, dice, diga el débil, fuerte soy. Así dice, diga el débil, fuerte soy. No dice, diga el débil, quiere decir que hay una persona débil. Débil soy. Diga el pobre, rico soy. Eso viene en la Biblia. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, el dueño de todas las riquezas, suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19, ahí dice. Hermano, está esto lleno de promesas. Lo que pasa es que hay que conocerlas. Proverbios 18:7 dice, apúntele, Proverbios 18:7, las palabras del necio es su ruina. Las palabras del necio es su ruina. 18:20, cada uno comerá del fruto de sus palabras. Ve nomás. 18:21, vida y muerte dependen de la lengua, de lo que hablas. La vida y la muerte. Por eso es muy importante orar y hablar la palabra de Dios. ¿Qué horas tenemos? Bueno, ahí le vamos a dejar. Entonces, cuando dije, voy a buscar las palabras de Dios para hacerlas mías y compartirlo. Voy a empezar primero con la sanación física. Y dije, a ver, ¿dónde viene una promesa de sanación física en la Biblia? Hay muchas, pero la primera que me vino así es Isaías 53:5. Isaías 53:5. Esa palabra, escrita por el profeta Isaías 700 años antes de que naciera Cristo, era una profecía sobre el Mesías venidero. ¿Qué dice Isaías 53:5? Mas él, este Mesías que vendrá, herido fue por nuestras culpas, por nuestros pecados, por sus llagas hemos sido curados. Isaías 53:5 dice, él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus llagas hemos sido curados. ¿Será cierto esto? Es palabra de Dios. Por sus llagas he sido curado. Dilo, por tus llagas, oh Cristo, he sido curado. Y sabes qué, hermano, entonces la oración de fe es usar la palabra de Dios y orar conforme a esa palabra y hacerla nuestra. Y eso es lo que hice en este libro. Cada cita, hacer una oración de fe y la explicación por qué me trae sanación. Pero no es para hacer promoción de que lo adquieran, ¿no? Ustedes mismos busquen, ¿verdad? Busquen y encontrarán. Le pides al Señor que te vaya iluminando, vas a ir descubriendo estas palabras de Dios. Bueno, quiero terminar con una oración de fe, ¿les parece bien? Sí. Nos cubrimos con la preciosa sangre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Úngenos con tu presencia, con tu poder, con tu fuerza. Úngenos, Espíritu Santo, unge nuestras palabras para que se alineen a la palabra de Dios, para que se alineen a la voluntad del Padre. Estas palabras que tú mismo inspiraste, Espíritu Santo, ven a nuestro corazón, ven a nuestra vida. Haz realidad
estas palabras, esta oración que vamos a hacer, que vamos a orar, que vamos a declarar en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven, ven poder de Dios, ven fuerza de lo alto, ven a nosotros, fuego divino. El Señor dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos ante el mundo de mis palabras y de la obra que yo voy a realizar en tu vida. El Señor quiere sanarte, quiere liberarte para que seas testigo de Él. Amén. Oramos todos. Padre Celestial, tomo el propósito de escuchar tu palabra y guardar tus enseñanzas en lo más profundo de mi corazón. No permitiré que tus palabras se aparten de mi vida, porque sé que son fuente de vida y sanidad para todo mi ser. Tu palabra dice en Isaías 53 que por las llagas de tu Hijo Jesucristo fui sanado, que Él llevó mis enfermedades y mis dolores. Por lo tanto, yo las recibo en mi corazón y creo en esta verdad. Por eso ahora rechazo toda dolencia en mi cuerpo. Declaro que tu palabra ha sido enviada para sanarme y restaurarme plenamente. Creo que el Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos vive en mí y llena todo mi ser con vida. Proclamo que cada parte de mi cuerpo funciona conforme a tu diseño perfecto. Soy tu templo y por eso recibiré tu salud, fortaleza y renovación. Tomo la autoridad como hijo tuyo, recibida en mi bautismo, y resisto todo ataque del enemigo. Declaro lo que dices en Isaías 54, que ninguna arma levantada contra mí prosperará. Me cubro con la armadura conforme a Efesios 6 y anulo toda palabra negativa o maldición pronunciada contra mí y mi familia. Pertenezco a ti, Señor. Por eso declaro que el enemigo no tiene lugar en mi vida, ni en mi hogar, ni en mi salud, ni en mis finanzas, ni en mi mente. Confío en tu protección que me prometes en el Salmo 91, de que ningún mal me alcanzará, y tus ángeles guardan cada uno de mis caminos. Creo que tú cuidas mis entradas y mis salidas, hoy y siempre. Vivo fortalecido en ti, firme, en paz y con propósito. Ninguna dificultad podrá detener lo que has establecido para mí. Viviré para testificar de tu grandeza y de tus maravillas. Todo esto lo proclamo, lo creo y lo recibo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Con los ojos cerrados quiero que pongas la mano sobre la persona que está a tu izquierda, a tu derecha. Dile, Señor, cumple tu palabra en este hermano mío, en esta hermana mía. Señor, queda sellado cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Sánale, Señor, para que den testimonio, Señor, prontamente del poder que hay en ti, Señor, del poder que hoy ha liberado en su vida. En el nombre de Jesús, fuera toda enfermedad de estos cuerpos. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera todo espíritu de aflicción, de depresión, de duda, de envidia, de enfermedad. Fuera de estos cuerpos, de nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres sano en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está en ti. En estos momentos el Espíritu Santo te está renovando, te está llenando, te está sanando, está haciendo viva en ti, en tu cuerpo, el poder, la palabra de Dios dentro de ti. En el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, el nombre de Jesús es invocado sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tu espíritu. Queda sellado y salvaguardado, protegido con la preciosa sangre de Jesús. Quedas escondido
dentro de las llagas de Cristo. Por sus llagas eres sano, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay salud, 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 sin igual salud. En Jesús, que murió y resucitó. Hay salud, salud, sin igual salud. En la sangre que Él vertió. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. Este canto nos ha ayudado, hermanos, a declarar, a confesar con fe el poder que hay en la palabra de Dios, en la sangre de Jesús. Y hemos dicho, ha sido suficiente para mí. Amén. 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 Gloria a Dios.